a finales del siglo XIX, en un laboratorio que olía a polvo y a ozono. Entre un laberinto de cables de cobre, tubos de vidrio y el parpadeo de lámparas de aceite, un sueño comenzaba a tomar forma. Las manos de un joven inventor, Guglielmo Marconi, ajustaban con precisión quirúrgica un delgado hilo de cobre. A su alrededor, la penumbra del laboratorio era un personaje más, lleno de sombras danzantes que se proyectaban sobre aparatos extraños, prometiendo un futuro que nadie podía imaginar. Un suave zumbido eléctrico y el crepitar de una llama eran la única banda sonora de esta revolución silenciosa. Poco después, nos encontramos en un puerto de Inglaterra, azotado por una lluvia incesante. Allí estaba Marconi, junto a una antena rudimentaria que se erguía desafiante hacia el cielo gris. El viento y el agua golpeaban su rostro, pero su expresión era de pura concentración, una mezcla de asombro y determinación febril. Esperaba una señal, un simple pulso electromagnético que viajaría a través del aire, cruzando una colina para demostrar que las ondas invisibles podían llevar un mensaje. En la distancia, un relámpago iluminaba la escena, como si la propia naturaleza estuviera anunciando la llegada de una nueva era. Mientras tanto, la vida seguía su curso indiferente. En las concurridas calles de Londres y Nueva York, la gente caminaba deprisa, envuelta en sus propios asuntos. Los tranvías traqueteaban sobre los adoquines, los vendedores pregonaban sus mercancías y nadie, absolutamente nadie, levantaba la vista para pensar en las ondas que pronto llenarían el aire sobre sus cabezas. El murmullo urbano era un telón de fondo para un mundo que aún no sabía que estaba a punto de encogerse, de conectarse de una forma que parecía sacada de una novela de ciencia ficción. De vuelta en los laboratorios, no solo en el de Marconi la experimentación se había intensificado. Ya no se trataba solo de enviar puntos y rayas en código Morse. Ahora, el objetivo era mucho más ambicioso: transmitir la voz humana, la música. Científicos con el rostro tenso por la falta de sueño se inclinaban sobre sus aparatos, escuchando con auriculares enormes. Entre crepitaciones de estática y zumbidos, lograban captar fragmentos distorsionados de una melodía o una palabra aislada. Cada pequeño éxito era una victoria monumental, una prueba más de que la magia era posible. La tensión y la emoción se palpaban en el aire, tan eléctricas como las corrientes con las que trabajaban. Este no era el trabajo de un solo hombre. En bibliotecas y universidades de todo el mundo, las mentes más brillantes de la época estaban inmersas en una carrera silenciosa. Hombres como Nikola Tesla, Alexander Popov y Reginald Fessenden llenaban pizarras con ecuaciones complejas y construían sus propios prototipos. Las mesas de trabajo estaban repletas de libros, notas y esquemas. Había una feroz rivalidad, un deseo de ser el primero, pero también un espíritu de disciplina científica y una búsqueda compartida del conocimiento. Cada uno, a su manera, estaba poniendo un ladrillo en el edificio de la comunicación moderna. El momento cumbre de esta primera fase llegó en 1901 en Empoldu, Cornwall, en la costa de Inglaterra. Se levantaba una imponente antena de Marconi. Desde allí se enviaría una señal transatlántica, un simple código Morse de la letra S. Al otro lado del océano, en Terranova, el propio Marconi esperaba ansiosamente. El zumbido constante de los equipos de repente se transformó en 3 pitidos débiles, pero inconfundibles. Punto, levantó la mano, una señal de victoria. El Atlántico había sido conquistado no por un barco, sino por una onda invisible. El mundo acababa de hacerse mucho más pequeño. La noticia explotó en la prensa mundial. Los titulares de los periódicos anunciaban con letras gigantescas: mensajes inalámbricos cruzan el océano. La gente leía con asombro, intentando comprender la magnitud de lo que había sucedido. La idea de la telegrafía sin hilos se extendió rápidamente. Pronto, los barcos en alta mar y los trenes que cruzaban continentes comenzaron a equiparse con estos nuevos aparatos, rompiendo por fin su aislamiento del resto del mundo. El telégrafo, que ya había revolucionado la comunicación, parecía de repente un invento del pasado. Pero el camino no fue fácil. Detrás de cada éxito había innumerables fracasos. En los laboratorios, los ingenieros luchaban día y noche contra los fallos técnicos. Las delicadas válvulas de vacío se quemaban, las conexiones se soltaban, las interferencias atmosféricas
ahogaban las señales. Vemos manos expertas trabajando con una delicadeza increíble, ajustando cables y soldando componentes diminutos. Los pitidos intermitentes de las pruebas a menudo eran seguidos por el silencio y exclamaciones de frustración. Era una batalla constante contra las limitaciones de la tecnología, una prueba de paciencia y perseverancia. Pronto, los gobiernos y los ejércitos se dieron cuenta del potencial estratégico de esta nueva tecnología. En las salas de guerra, oficiales de alto rango comenzaron a observar mapas mientras un operador de radio escuchaba con atención los mensajes que llegaban a través de la estática. La radio se convirtió en una herramienta fundamental para la inteligencia militar y la coordinación de tropas. Un mensaje interceptado o una orden transmitida a tiempo podía cambiar el curso de una batalla. La comunicación instantánea a larga distancia se había convertido en un arma poderosa, pero la radio no era solo para la guerra o el comercio. Su dimensión cultural y de entretenimiento comenzó a florecer tímidamente. En pequeños salones, un grupo de actores se reunía alrededor de un micrófono primitivo para transmitir una obra de teatro. Una audiencia reducida escuchaba a través de receptores, maravillada de poder oír las voces y la música como si estuvieran en la misma habitación. Era el nacimiento del radioteatro, el precursor de los podcasts y el entretenimiento masivo que definiría el siglo XX. A medida que los receptores se volvían más asequibles, la curiosidad se apoderó de la gente común. En los mercados, en las plazas y en los hogares, pequeñas multitudes se reunían alrededor de una caja de madera de la que salían sonidos extraños. Al principio, era una mezcla de música lejana, voces y estática, pero para la gente era algo mágico. La fascinación y el desconcierto se reflejaban en sus rostros. Tener una radio en casa era como tener una ventana abierta al mundo entero, una conexión directa con lugares y eventos lejanos. Sin embargo, detrás de la brillante fachada de la invención, se escondía un drama humano. Muchos de estos pioneros, incluido el propio Marconi, enfrentaron crisis financieras devastadoras. El desarrollo de la radio requería una inversión enorme, y convencer a los inversores de apostar por una tecnología tan nueva y aparentemente abstracta era una tarea titánica. Vemos sobres con cartas de rechazo acumulándose en los escritorios, manos cansadas, revisando facturas impagadas. La lucha por la financiación era tan dura como la lucha técnica, y muchos proyectos se quedaron por el camino por falta de recursos. A pesar de las dificultades, la idea era demasiado poderosa para ser detenida. Inspirados por los éxitos de Marconi, innovadores de todo el mundo comenzaron a replicar y mejorar los experimentos en sus propios laboratorios improvisados en garajes y sótanos. De París a San Petersburgo, de Tokio a Buenos Aires, una red global de entusiastas de la radio estaba naciendo. La tecnología se estaba democratizando, expandiéndose de forma viral, impulsada por la pasión y el ingenio de miles de personas anónimas. Y entonces, en 1906, llegó otro momento que cambiaría la historia para siempre. El inventor canadiense Reginald Fessenden, desde su estación en Brant Rock, Massachusetts, se preparó para un experimento audaz. En lugar de transmitir código Morse, iba a intentar transmitir la voz humana. Los operadores de radio de los barcos de la United Fruit Company, que navegaban por el Atlántico esa Nochebuena, acostumbrados a escuchar solo pitidos, de repente oyeron algo increíble a través de sus auriculares. Primero, una voz de hombre que decían, «Hola, ¿hay alguien ahí?», y luego, el sonido de un violín tocando la melodía de Noche de Paz. Por primera vez, la voz humana y la música habían viajado limpiamente a través del éter. Los rostros de quienes lo escucharon reflejaban un asombro puro, casi religioso. La radio, tal como la conocemos, había nacido. Al amanecer, el horizonte de las grandes ciudades comenzaba a dibujarse con una nueva silueta. Junto a las chimeneas y los campanarios, ahora se alzaban las antenas de radio, apuntando al cielo como agujas que conectaban la tierra con el infinito. El sol naciente las bañaba en una luz dorada, simbolizando el comienzo de una nueva era. En algún lugar, en un laboratorio secreto, un transmisor gigante parpadea con una luz intermitente. Un zumbido eléctrico, bajo y profundo, comienza a crecer en intensidad. La cámara se acerca lentamente, recorriendo su compleja estructura metálica, subiendo hacia su cima. El zumbido se vuelve ensordecedor. La música crea una tensión insoportable. El mundo está conteniendo la respiración,
A punto de escuchar algo que lo cambiará todo. La era de la radiodifusión masiva está a punto de comenzar. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo episodio, donde veremos cómo la radio conquistó el mundo. Hasta pronto.